Sur la deben contar sus protagonistas. Digo la deben, si bien en estos últimos años se revirtió esto, Malvinas Causa Central va por su temporada 13, y esto, que decimos que la deben contar sus protagonistas, fue una forma de hacer el programa desde el inicio, desde el primer programa. No podíamos contar Juan u otra persona la guerra de Malvinas si están los combatientes, la tienen que contar ellos. Y también esto lo resaltábamos porque la desmalvinización se había ocupado de silenciarlo, de no darles espacio, o darles espacio a un grupito reducido. Bueno, si bien en los últimos años esto se rompió y uno encuentra mucho más entrevistas a combatientes de Malvinas, insistimos aquí de Malvinas Causa Central, y además, insisto, temporada 13, lo venimos haciendo de la temporada 1, tengo derecho a seguir diciéndolo. Y dentro de este laburo de conversar con combatientes de Malvinas, con Jorge Reyes, que hoy es nuestro invitado de hoy, hemos conversado en más de una oportunidad de su historia y de otras cuestiones también, y es un verdadero lujo y un honor que nos visite nuevamente. Y antes de saludarlo, su libro, lo encuentran, Jorge Luis Reyes, Malvinas, vinieron y les presentamos batalla. No vamos a hablar de todo su libro, para que también lo compren, pero sí de algunas de sus experiencias. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Buenos días, sí, perfecto. Bien, acercá vos el micrófono, si querés acercátelo, Sí. eso, ahí va, ahí así te escuchamos mejor, y cualquier cosa Toto también me va corrigiendo. El vino, bien, seguimos con el vino, ¿no? Sí. Porque yo lo vendí y después que no sea cosa que no siga estando. No, sí, seguimos. Gracias a Dios, todo muy bien. Sí. El vino con historia argentina. Claro, cada cepa es una batalla de la historia argentina distinta. Por ejemplo, el Malbec es el combate de San Lorenzo y tiene un código QR en la etiqueta que si vos entras a ese código QR te salen anécdotas sobre la batalla de San Lorenzo, que son poco conocidas, ¿no? Hay una recopilación histórica ahí de hechos, viste, que están poco difundidos, de cada una de esas cosas. Y bueno, es un detalle, viste, un poco para disfrutar, bueno, de una buena copa de vino. Y el champagne era especial. Malvinas. Exactamente, Sí. me acordaba. Canal de YouTube encuentran sobre el vino que labura Jorge, lo conversamos todo el año pasado, no lo voy a hacer repetir por Jorge, pero sí es importante. Quiero comprar el vino, Jorge, ¿cómo hago? Tenés que mandar ahí, hay una página que es milbatallas.com.ar Ahí está. y ahí... milbatallas.com.ar, compren el vino de la historia nacional que allí impulsa Jorge Reyes. Jorge, Malvinas, vinieron y le presentamos batalla, lo vuelvo a mostrar tu librito. Perdón, si me estaría escuchando mi profe de radio, me diría porque no uses el diminutivo para nada, pero para nada. Entonces tu libro, no puedo ni decir, no podíamos decir nada. Siempre es correcto, así que pido disculpas, Jorge, por tu libro. No. Me acordé de mi profe, dije eso y me acordé del profe retándome como en una clase cuando estudiaba periodismo. Que, como decíamos cuando arrancamos, es muy bueno el libro porque además Jorge cuenta toda su experiencia. Lo lees en un rato porque te atrapa, te lleva muy bien escrito y además muy ameno, digo, para los que no están en el ámbito militar, muy ameno para ir entendiendo todo y además de la forma que lo escribió Jorge, que además... Pero vos sabés cómo es la historia, ¿no? A ver, del libro, bueno, un poco por lo que vos decís, ¿no? Yo tenía un profesor de historia, tuve un profesor de historia argentina, Santiago Sánchez Fernández Arló, autor de libros de texto y demás, que me vio por televisión que yo estaba en Malvinas. Y el tipo me manda una carta. Yo estoy allá en mi posición y cuando reparten el correo, que era una de las cosas que más esperábamos, porque antes no había WhatsApp, no había redes, no había nada, claro. Era por carta. Cuando entregan las cartas, viene una carta que yo veo el membrete, el escudo de mi colegio en el sobre. Digo, pero ¿quién me escribió del colegio? Y cuando abro, era mi profesor de historia, que entre otras cosas me decía, bueno, mira, es un orgullo para mí que un alumno mío de historia argentina esté en este momento defendiendo la soberanía en Malvinas.
rezamos mucho por ustedes, mis alumnos de Historia Argentina de cuarto y quinto año, me daba el nombre de algunos de ellos, dice, Vos estando en Malvinas. tanto yo en Malvinas, sí, que yo me quedé sorprendido, dice, y te doy un consejo, dice, trata de tomar nota de todo lo que veas, porque esos datos, o sea, vos hoy no le das importancia, pero con el tiempo vas a ver que tienen otra envergadura. Te lo digo como historiador. Y la verdad que me llamó la atención. Entonces yo tenía una libretita, una agenda en el bolsillo de mi uniforme y empecé a anotar todo. Empecé a anotar qué comíamos, qué temperatura hacía, si llovía, de dónde venía el viento, viste quién se había enfermado. Cuando venía un ataque, anotaba de dónde vino el ataque, cuántos aviones fueron, cuántas bombas tiraron, qué cañón respondió, cuántos disparos hicimos, ¿viste? Empecé a anotar todo, sin analizar, La esto cuestión sí, histórica, claro. sin darle valor. Trataba de reflejar todo lo que veía, todo lo que pasaba. Si comíamos un guiso, ¿viste? Un día se me rompió una muela y lo anoté, ¿viste? Anotaba todo, sin analizar lo que anotaba. Lo que veía lo ponía. Una vez que pasaba el ataque, que yo hacía mi función, cuando terminaba todo, anotaba. Y la verdad que sí, cuando terminó el conflicto y vinimos, nos hicieron redactar lo que habíamos vivido. Y hay un fenómeno que la mente, a las 48, 72 horas, se olvida casi el 70% de lo que vivió. O sea, vos de tu día, que son 24 horas, Claro. en 72 horas no recordás minuto a minuto todo lo que hiciste. Sí, sí lo anotaste, Claro. ¿no? Entonces quedan como esos recuerdos quedan un poco anclados. Cuando fuimos a hacer la información de lo que habíamos vivido, claro, yo tenía una serie de detalles. Eso se constituyó en el libro de nuestra batería, en el diario de guerra, que está hoy en nuestra base, con tapas de cuero, como hecho histórico, y me permitió hacer una serie de informes. Pero bueno, esos apuntes los guardé después, cuando pasó. Y pasaron 18 años que yo tenía esos apuntes guardados sin darle pelota, hasta que conocí a través de un amigo a un escritor muy conocido, ya fallecido, joven, Juan Forn. Gran escritor de novela, un fenómeno el tipo, y muy malvinero. Nos juntábamos a tomar un café y me decía, contame algo de Malvinas. Entonces yo le contaba, no te puedo creer, que esto, que lo otro. Bueno, a la otra vez que nos juntábamos me decía, contame otra anécdota de Malvinas. Y yo le contaba. Tanto fue así que él escribió un cuento sobre Malvinas, que algunas pinceladas de ese cuento Es de lo que vos le las contaste. veo de cosas que charlamos y que vivimos. Bueno, él es un autor muy, muy conocido. Eh, llegó a ser presidente de Editorial Planeta. Entonces, siendo presidente de Editorial Planeta, me llama y me dice, mira, si vos todo lo que me contaste cuando tomábamos café lo escribís, yo te publico el libro por Editorial Planeta. Digo, mira, pero yo soy artillero antiaéreo, no soy escritor, nunca voy a poder escribir un libro. Dice, no, vos sabés que sí, que lo vas a poder hacer, pero escribilo así como cuando charlábamos, como si fuera una charla de café. Le digo, mira, no, va a ser muy difícil porque no soy escritor. Dice, bueno, mira, yo te voy a poner a una persona de mi confianza, de acá, que es asesor acá en la editorial, para que te acompañe en el proceso de hacer el libro. Bueno, fenómeno. Y me lo presenta Félix de la Paulera. Félix de la Paulera, otro gran escritor de la literatura argentina, con Borges, Bioy Casares, se juntaban a hacer talleres literarios, o sea, escritor de primera línea. Claro, él venía convocado con su función de corrector por Editorial Planeta. Bueno, entonces fui a la casa de Félix el primer día llevando los apuntes y lo primero que nos propusimos es hacer como objetivo, él me mostró unas cosas que tenía escritas de Borges, de Malvinas, muy interesantes, ¿no? Reflexionamos juntos de eso y después nos pusimos como objetivo es poder transmitirlo en palabras, pero que diera un lenguaje visual. O sea, que el tipo que lo lea, que no estuvo en Malvinas, Claro. leyéndolo, se lo imagine, lo vea.
Sí, pues además tiene diálogos Claro. el libro. Entonces, bueno, con ese objetivo empezamos a redactar. Yo te puedo asegurar que él no me escribió ni un párrafo, pero lo que hacíamos era, me leía. Lo primero, corregir la puntuación y la ortografía, porque sí, tiene razón, y es lo que hablábamos, cuando vos lees algo que está mal escrito, no gramaticalmente, Ujú. perdés el interés, porque se te hace dificultoso leer, ¿viste? Em, entonces tiene que estar bien escrito, las puntos, las comas, ¿viste? En un determinado momento me decía, vos venís hablando en este párrafo en tercera persona y pasás a primera, no, tiene que ser todo en... O lo escribió en primera persona o lo escribimos en tercera persona, pero es una definición que tenemos que tomar y seguirla todo el libro. Una serie de Ujú. detalles que sirven para el lector sobre todo. ¿Viste? Uno para expresar un mensaje claro y coherente, pero para el lector le agiliza la lectura. Él lo atrapa, como vos decías. Por eso te hablé un poquito del libro, No, porque te atrapa, porque ¿viste? te atrapa, sí, sí, pues se lee, te deja, además esto que te atrapa y querés seguir sabiendo qué pasa en la historia de Jorge Reyes y del grupo de esa manera, ¿no? Porque transmitís lo que va pasando todo alrededor de la pista aérea. Y además lo voy a mencionar también, tiene el prólogo de un grande de Muñoz Aspiri. Eh, Que somos compañeros de colegio. Tuvimos ese mismo profesor de historia, ¿De qué escuela? del La Salle, del De la colegio La Salle. Salle. Así que también un grande, el Pepe, que también ahí hizo el prólogo del libro. Jorge, 1982, decíamos, bueno, vos sos oficial de la Fuerza Aérea Argentina, eh, tu especialidad la artillería antiaérea. Eh, ¿Por qué elegiste la Fuerza Aérea? De chico siempre ya tenía una vocación militar, me gustaba. Y dentro de mi familia, eh, mi bisabuelo eh, fue coronel del ejército. Él entró a los 12 años al ejército. En, ¿Pero liceo y esas cosas o por ya la no, carrera en no, ese momento se iniciaba a esa edad? vos fijate cómo se inicia. Lo lleva un tío, ellos son correntinos, y lo lleva un tío, año 1857, con 12 años, a su primer destino, 1857. sí, Fuerte Independencia de Tandil. Él tenía 12 años. Claro. Al mes que entró tiene su bautismo en combate, que es a caballo y sable, en Cristiano Muerto. Y lo ascienden. Es uno de los militares ascendidos más jóvenes, porque antes te ascendían en el campo Sí, de batalla, no había... exactamente, sí. Es, Sí, porque, bueno, salvo Mitre que llegó a general, nadie sabe cómo, todo el resto. bueno, está el tambor de Tacuarí, que tenía 8 años y demás, pero en un rol de combate a caballo y sable Claro. es uno de los militares más jóvenes en ser ascendidos en el campo de batalla, que tenía 12. Em, a los 14 y 16 años participa de la batalla de Cepeda y Pavón, y ya era teniente. Claro, Mirá vos cómo es, tremendo. bueno, a partir de ahí estuvo, en cuanto enfrentamiento hubo, porque ¿Y en tu casa llegó algo de...? sí, sí, bueno, habían quedado, él, una de las cosas que también me impulsó a escribir el libro, a mí siempre me hubiese gustado saber más de mi Claro, bisabuelo, porque él fue claro, por eso... expedicionario al desierto y guerrero del Paraguay. Y a mí, de todo ese paso, porque nos llegaron frases nada más que transmitidas por así en forma oral en la familia, distintas frases que fueron quedando de mi bisabuelo. Pero a mí me hubiese gustado saber mucho más detalle. Después, investigando en el Archivo General de la Nación, hay una carta que le hacen los oficiales porque él llega a, a donde estaba la tribu de Namuncurá y los toma prisioneros y los trae. En El ese, famoso Namuncurá. claro, y en ese trayecto, en un determinado momento, los oficiales que iban con él hacen una nota de protesta para que tome medidas disciplinarias porque dice, eh,
los indios se quedan tocando la guitarra, cantando, dice, hasta la noche, y nosotros tenemos que levantarnos temprano a la mañana, que también te da una reflexión sobre la conquista del desierto también, ¿no? Vos decís, bueno, no, los tipos venían, pero que venían tocando la guitarra, los indios, en el campamento, ¿viste? Bueno, esa carta está en el Archivo General de la Nación, yo tengo una copia. Mirá. Que un poco te refleja que a lo mejor los espíritus esos es muy difícil analizarlos cuando pasan tanto tiempo y es la tarea del historiador de la Sí, sí, búsqueda además el contexto, hay un montón de cuestiones, de ¿no? los detalles y de todo eso. Está bien, pero hay cosas en la familia que llegaron. Llegaron. Digo que las tuviste, las conociste, bueno, la Claro, carta y otras y después cosas más. tengo 2 tíos que fueron oficiales de la Fuerza Aérea. Entonces por eso Bien, me incliné. ya tenías ahí la pata. Y te preguntaba lo de la familia, yo tengo también un familiar, aparte de mi padre, por la parte materna, que también es de esa época y supuestamente combatió en vuelta obligado y a mi padre le ofrecieron el sable, no lo quiso y se lo terminó de estar en el donado, que no está Claro. exhibido nada, en el Museo de la Armada Argentina. Pero digo, Mirá. qué cosa importante que algo te quede, ¿no? Claro, De sí, los sí. que fueron parte de la historia. Uniforme Algo. de él y armas están en Mendoza, en un Mirá, museo en Mendoza. bueno, mirá, y en esa línea, en la última guerra está la sangre de los reyes, Claro. que combatió, que escribió parte de la historia. Jorge, y bueno, ya ahí está tu parte militar, ya viene herencia familiar. Y 1982, ¿qué grado y edad tenías? Yo tenía 25 años y era teniente. Era mi primer año de teniente. Primer año de teniente. Sí, yo había egresado en el año 78. A nuestra promoción la hicieron egresar unos meses antes por el conflicto de Chile. En el conflicto de Chile estuve en Río Gallegos, recién estrenado como oficial, y después en el 82 ya era teniente, ya había hecho todos los cursos con los materiales, porque vos cuando egresas tenés un conocimiento básico, ahí vas a especializarte a cada una de las armas. ¿Vos ya habías elegido antiaérea o todavía? Sí, artillería antiaérea. Y ahí vas a cada una de las armas, a especializarte. Bueno, el primer año haces el curso, el segundo año ya haces un grado más de especialización en ese armamento específico, y a partir del tercer año ya estás en operación para combate, ¿no? Salvo que te aceleren por alguna cuestión especial como puede ser la guerra. Pero ese era el proceso lógico. Bueno, yo ya había completado todas las etapas y era teniente en el primer año. Claro. Y estaba con una batería de 35 milímetros. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Que son cañones de tiro muy rápido. Uh-huh. Y dentro de eso llega el 2 de abril. ¿Cómo encuentra aquel día al teniente Reyes la recuperación de las Islas Malvinas? Bueno, yo estaba en el casino de oficiales de la base de Mar del Plata, estaba durmiendo, y cuando me despierta el soldado, que era la hora, veo que había un bochinche bárbaro. Me llamó la atención, ¿no? Entonces le pregunto al soldado, ¿pero qué pasa? Dice, no, recuperamos las Malvinas. ¿Cómo recuperamos las Malvinas? Bueno, enseguida me cambié, viste, salí, y cuando salí estaban llenos, que a esa hora no era tan habitual, porque el horario de actividad empezaba más tarde, y estaba lleno, ya estaban muchos de los oficiales que eran casados, ya habían escuchado la noticia por radio y se habían venido a ver qué pasaba. Y nosotros los solteros que estábamos ahí éramos los últimos en enterarnos. Y bueno, salí y no se hablaba de otra cosa que la recuperación, que los infantes de Marina habían recuperado Malvinas, y por supuesto fue una emoción y un orgullo tremendo, ¿no? Y ahí dentro de la unidad va a pasar una particularidad, aparte del jefe de ustedes, que quizás no en todas las unidades pasaban, por eso lo quiero destacar. Estamos conversando con Jorge Reyes, que tiene una actitud de lo que puede llegar a venir. Contanos. Claro, la idea general era tener una ocupación militar, dejar una presencia básica y retirarse. Una recuperación incruenta y a partir de ahí negociaciones. Claro. Por eso había tanto hincapié que fuera incruenta, para no causar una reacción
porque escalan a nivel internacional, lo vemos, Ujú. ¿viste? Las respuestas, entonces no había que dar motivo a que haya una respuesta por la fuerza de Inglaterra. Entonces, la recuperación debía ser incógnita y un llamado a negociar y que quedara nuestra bandera junto con la bandera inglesa en Malvinas y sentarnos a discutir, que es lo que Argentina siempre había pedido, ¿no? Ujú. Tratar este tema, a lo cual Inglaterra se había negado permanentemente. Eh, entonces, yo tuve un jefe que el mayor Mayorano, jefe de escuadrón, que él dice, no, conociendo la mentalidad de los ingleses, los tipos no se van a quedar con los brazos cruzados. Bueno, pero ¿a usted le parece? Bueno, nosotros éramos medio escépticos, ¿viste? Aparte sin experiencia. Dice, no, conociendo la mentalidad de ellos, van a reaccionar. Entonces, nosotros busquemos no ir por una semana, busquemos llevar nuestra máxima capacidad en los 3 vuelos que tenemos. Teníamos asignados 3 vuelos para ir a Malvinas, mi batería. ¿Es rápidamente designado para ir a las islas la unidad o eso es con los... Sí, no, el día 4. Ah, ya, Sí, inmediatamente. sí, el día 4 llegan los mensajes a dónde va cada batería, Ujú. cómo se despliegan para defender, porque la Fuerza Aérea tiene que defender todos sus aeródromos Claro. en caso de ataque. Entonces, se planifica la distribución nos llega a nosotros el mensaje con la distribución de todas las piezas a lo largo de los aeródromos del sur. Pasábamos a integrar la Fuerza Aérea Sur y a mi batería la mandan a Malvinas. Una batería que está compuesta por... Eran 2 cañones de 35 milímetros de tiro rápido y una central de tiro con radar, que es la que dirige el tiro, que va en el medio. Todo automático, era muy moderno para la época. Una tecnología moderna, no era tirar simplemente Ujú. apuntando, sino era un tiro más sofisticado, más preciso. Y a su vez había ido desde Río Gallegos una batería de cañones de 20 milímetros, que eran 9 cañones, De la Fuerza Aérea de también, la Fuerza Aérea también. porque van también de las otras fuerzas. Entonces, El dispositivo se complementa con otra batería de 35 milímetros de ejército, más moderna que la nuestra, que vienen al mismo sector que nosotros, que protegíamos el sector más importante de incursión de los ingleses, porque bueno, vos tenés una pista y para pegarle a la pista tenés una vía de entrada para el ataque que es la más indicada, mm, para lograr una mayor eficiencia en el tiro el piloto. Todas las otras alternativas empiezan a perder precisión. Entonces, a ese sector principal hay que defenderlo claro. fundamentalmente. Y ahí pusieron las piezas más importantes. Entonces, la batería de ustedes del grupo de artillería antiaéreo de la Fuerza Aérea que está en Mar del Plata, le toca una batería ir. Son 2 piezas y su... Sí, y el jefe de ustedes dicen, acá están hablando de negociaciones, pero nosotros nos preparamos para la guerra. claro, vamos con todo. Y dentro del rol que tenía cada uno asignado, el mío era acondicionar la munición en el avión para el traslado, lo que iba a ser para tirar. Entonces, es importante porque una cosa es preparar munición para 7 días y otra cosa es preparar munición para un mes. Claro. Y él te Entonces, dijo, cargalo al tope. todo lo que podamos llevar lo llevamos. Y eh, eso consistía en ir con unos camiones al polvorín, sacar, ya lo había hecho varias veces, pero siempre sacaba munición de práctica, ¿viste? Claro. Que era para los tiros de ejercicio. Era la primera vez que iba y sacaba munición de guerra. Nunca habías tirado con... Sí, pero munición de guerra me refiero. tiraba, pero no tirábamos con munición de guerra que era Claro, todo de práctica. explosiva, etcétera. Siempre Con- tirábamos con otro tipo de munición que Ujú. era más barato. Está bien, sí, sí. Hacíamos todas las prácticas y demás, pero con otra munición. Y, y a mí la verdad que me dio una sensación que era una solemnidad entrar al polvorín, porque entras a sacar esos cartuchos que vos decís, puta, eh, capaz que lo tenemos que usar.
capaz que no es una práctica, ¿no? Entonces, bueno, fue el primer llamado de atención como para ponerte en situación de que no era una joda. Y eso, bueno, cargarlo en el camión, eh, y después tenerlo listo en la plataforma para cargarlo en el avión. Nosotros teníamos 3 vuelos para trasladar nuestra batería y ahí iba todo. Los cañones, la central de tiro, el personal, eh, la munición. Y bueno, y así fuimos. Inclusive el pueblo también, digo, de Mar del Plata hace Directo a Malvinas, 5 horas. 5 horas Sí. desde allá. Claro. Eh, Malvinas está muy cerca. Yo invito a los oyentes a que agarren un plano y se fijen las distancias. ¿Qué sé yo? A Mar del Plata hay 400 pensé kilómetros. que iba a decir que agarren un avión y vayan a No, las islas. también. Pero nosotros de Buenos Aires a Mar del Plata tenemos 400 kilómetros y Sí, tenemos 500 desde Río Gallegos, claro. desde la costa patagónica. Y en pocas horas están desplegados en las islas. En pocas horas estamos desplegados en las islas. Eh, Esto de la cercanía que te digo, sí, de que sea tan cerca, es un gran problema para los ingleses hasta hoy, porque es parte de nuestra costa, ujú, es innegable, pero es un gran problema operacional. A ellos le queda 14.000 kilómetros, nosotros estamos a 500 kilómetros. ujú, Entonces, y, y es algo imposible de arraigar. Bueno, la podés correr la Malvina de donde están y llevarla mar adentro. claro. Están ahí, van a seguir siempre ahí, pegadas a nosotros. Jorge, y ahí llegan con la unidad, las dos baterías. Más o menos cantidad de hombres Nosotros en la batería éramos aproximado. 25, 35, 25, 25. sí. Ahí Entre hay, oficiales, suboficiales y soldados. bien. Un número pequeño, Sí, digo, sí, es sí. un Sí, reducido. no era. Bueno, estamos integrados dentro de. Nosotros éramos solo un elemento. Claro, Después estaban los otros 9 cañones de, de la de otra 20 unidad de la Fuerza milímetros Aérea. de la otra unidad de Fuerza Aérea. Estaba el de ejército, después había una batería de misiles también de ejército, que estaba en la cabecera muy cerca de Ujú, donde estábamos nosotros, esta vía que te digo. Y después estaba el regimiento de infantería 25 porque podíamos ser blanco ujú. de un desembarco ahí en ese lugar o de sabotajes y demás, entonces todo estábamos custodiados por el regimiento de infantería 25. En la base aérea militar Malvinas, en el aeropuerto, éramos 1.100 hombres en Claro. total. Aparte están los enfermeros, eh, la parte de que cargaban en la plataforma los aviones y descargaban, los que reparaban la pista, ¿viste? El total de efectivos eran 1.100. Eh, de los soldados que van, ¿eran clase 62 o 63? 63. Y llegaron a hacer la jura de la bandera, Vos sabés que es increíble, pero no juraron la bandera. tampoco en Malvinas. No, la juraron después, Claro, pero no hicieron, porque la jura de la bandera normalmente es 20 de junio. el 20 de junio, y esto fue en abril y ellos tenían 2 meses de Claro. incorporados. Eh, Es una de las anécdotas, ¿no? Que Y ahí están que a partir del 5 de 5, abril, 5 de abril. 5 de abril ya están en las islas. Se va dando una vida dentro de todo relativamente normal. Hasta el... Comienza, no, A ver. ya de movida del 5 de abril, la actividad que había en el aeropuerto no era un aeropuerto normal, porque se realizó un puente aéreo para el traslado. A medida que se empezaron a complicar las negociaciones y se empezó a tomar conciencia de que no iba a haber un desenlace rápido, empezó, calcula que todos los efectivos que llegaron a Malvinas, 9.000 hombres, 9.000 soldados, todos llegaron en vía aérea, ninguno llegó por barco. Todos llegaron en modo aéreo, aviones de aerolíneas, aviones de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina. La actividad en el aeropuerto era permanente, terrible. Aparte, tenía que llegar toda la parte logística, ¿no? Em, Más allá que hubo movimiento de buques y hubo traslado de mucho material a través Ujú. de buques,
el puente aéreo fue durante todo el mes de abril impresionante. Tanto es así que después de que el 2 de mayo hunden al crucero General Belgrano y la Marina se retira a la costa, la única forma de comunicación que quedó fue la aérea. Ujú. Entonces los únicos que llegaban eran los aviones de transporte, ¿viste? O para evacuar heridos o para traer elementos, equipamiento. A nosotros, por ejemplo, en el 16 de mayo, 17 de mayo, nos pegan un bombazo en un cañón y lo destruyen, lo hicieron pelota. Bueno, fenómeno. A los 2 días teníamos un cañón nuevo que Claro. habían traído de Río Gallegos. Nos había salido fuera de servicio el radar nuestro y no se podía arreglar, hacía falta una pieza. Bueno, el técnico nuestro tomó un vuelo de un Hércules, fue a Río Gallegos, sacó la pieza que necesitaba de otra central de tiro que había en Río Gallegos y la trajo en el otro vuelo. Había un contacto permanente, Claro. riesgoso, porque esos aviones podían ser derribados en el trayecto, pero importantísimo. Estamos conversando con Jorge Reyes, en 1982 teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Estaba justamente en las islas con el grupo de artillería antiaérea de la Fuerza Aérea. Eh, Jorge, y dentro de eso, bueno, todo ese mes de abril está esta vida constante. ¿Ustedes dormían en pozo, carpa? Nosotros empezamos a dormir en carpas. Era tanto el viento y el frío que hacía que nuestro jefe de escuadrón dice, acá no vamos a aguantar en las carpas, hay que hacer un refugio grande. Hicimos 2 refugios enormes, donde teníamos uno de alojamiento, donde teníamos la cocina, comíamos todos, los 25 ahí adentro, teníamos nuestras cosas y todo, o sea que Grande. era grande, toda revestida las paredes con quebracho que habíamos conseguido en el puerto, tipo durmientes, y le habíamos puesto de techo unas chapas que se habían usado para tratar de extender la pista, de Ujú. darle unos metros más a la pista. Que han llegado con el Formosa, Claro, bueno, con el buque Formosa. pero ahí hubo un problema. Las chapas necesarias, cuando fueron de Puerto Deseado salían, cuando fue el buque a zarpar, hizo una mala maniobra, pegó contra, El Córdoba. claro, pegó contra el muelle y quedaron ahí las chapas para la Ujú. expansión de la pista. Había un poco de chapas nada más. Bueno, esas las agarramos nosotros para hacer Claro, el faltaba techo el del resto. refugio. Llegó poca cantidad. Claro, las que habían eran muy pocas, ¿no? Mm. No alcanzaban Ah, bien. el grueso de las chapas iban en el otro buque. Ok. Y bueno, y después tenía tierra arriba. A pesar de eso, una vez estando adentro del refugio, en una explosión, ahí adentro estaba totalmente bajo tierra, estaba oscuro. La explosión levantó todo el techo, yo vi la luz de afuera y se volvió a caer y se volvió a sentar. Ah, sí. Mirá, de la onda expansiva de la bomba. Y el pozo, aprovechando estando ahí, hicieron con las máquinas de Con la- vialidad nacional. que no, sí, eran las máquinas del Grupo Construcciones de Palomar, Ah, mirá, que que estaban ahí, llegaron a llevar. sí, sí, estaban ahí porque la pista esa la hizo la La Fuerza Fuerza Aérea. Aérea en el 71, Claro, 72, sí, claro. 72. Eh, Y que el que se encargaba era el grupo de construcciones de la Fuerza Aérea, fue la que hizo la pista y la que se iba a encargar de prolongarla. Y después se claro, encargaba de repararla. del mantenimiento. Porque eran vuelos, para que no lo sabe, líneas aéreas del Estado, ¿no? De un Claro. acuerdo que se hace en 1971. Todo, por supuesto, bajo la órbita de la Fuerza Aérea. Jorge, iba a llegar dentro de esto que estás contando el 1 de mayo. Sí, el ¿Cómo, primero de mayo. cómo encuentra no te voy a hacer repetir lo del libro porque está muy, muy bien descrito, pero sí partes de él, de aquel día. ¿Cómo te encuentra vos ese 1 de mayo? Nosotros habíamos terminado teníamos una batería de ejército con las cuales nos turnábamos, ¿no? Hacíamos unas guardas alternativas. Ya sabíamos que los ingleses estaban para atacar,
porque ya se sentía, ¿viste? Y nuestro turno de operación fue de 2 a 4 de la mañana. Habíamos terminado de operar, hablamos por radio con los de ejército que ya... Explícanos por qué esto lo de que te dan un horario Claro, bueno, cuando vos estás en ataque, están todas las piezas en operación. Mientras no esté el ataque, se hacen turnos de guardia, por si puede haber una sorpresa. Ujú. Pero, claro, vos no podés estar permanentemente en operación, ¿viste? Tenés que, tenés que graduar porque vos ahí tenés generadores, ¿viste? Hay un desgaste muy grande en la operación, entonces la forma de operar era... eh, en el momento que no sucedía ningún ataque, había piezas que estaban de guardia. Y cuando se daba la voz de alarma roja, todo el mundo se ponía en actitud de combate. Entonces ahí todos prendíamos los generadores y estábamos todos listos. Prácticamente todos los ataques estuvimos todas las piezas en funcionamiento. No hubo eh, piezas que no estuvieran operativas. Pero cuando no había ataque, estaban los que quedaban de guardia. A nosotros nos tocó de 2 a 4 de la mañana y sentíamos, viste, que en la piel lo sentíamos, que ya se armaba. Apagamos nuestro equipo, nos comunicamos por radio con los de ejército si ya estaban operando, sí, habían empezado media hora antes a operar para poner todo en condiciones y ya estaban operando. Bueno, entonces apagamos nosotros, apagamos el equipo nuestro, pero nos quedamos escuchando por radio, no nos podíamos dormir. No podíamos ir a descansar, porque ya lo sentíamos, ¿viste? Entonces nos quedamos escuchando por radio las comunicaciones que tenía la batería de ejército con su jefe en el puesto comando. Entonces en un determinado momento él dice, tengo un eco. Entonces desde el puesto comando le decían, espere que le vamos a confirmar si es amigo o enemigo. Siendo de noche, ¿no? Siendo de noche, Pero, a las 4 de la mañana. claro. Ahí ya eran 4:40. Eh, Nosotros sabíamos, ahí tenemos dos doctrinas de empleo, se llama, doctrina de empleo, distintas. Para la Fuerza Aérea, todo avión que volaba era enemigo y le tenías que tirar. Salvo el avión propio, vos tenías que tener o la confirmación del puesto comando y el avión se tenía que aproximar a la pista por un sector seguro, que era un radial, que sabíamos nosotros nada más, se tenía, y con determinadas condiciones de vuelo. A tal distancia tenía que bajar el tren de aterrizaje. O sea, vos tenías varios indicios de que ese era tu avión, ¿no? Pero tenía que venir por ese corredor. Porque en lo frenético del combate vos no podés diferenciar. Entonces para nosotros esa era nuestra doctrina de empleo para la Fuerza Aérea. Para el Ejército no, la pieza no tiraba hasta que del puesto comando no le autenticaran el blanco. Hasta que el jefe no le dé el ok, no hacía nada. Claro. Y el jefe, resulta que estaba en el puesto comando en Puerto Argentino a 8 kilómetros y no tenía toda la información. El tipo dudaba, el tipo no sabía si era un avión propio, si era... todo el indicio era de que era un avión enemigo, pero no tenía toda la información necesaria. Entonces, ese es otro gran problema, cuando vos tenés que tomar decisiones y no tenés la información correcta, adecuada y en tiempo y rápido. Porque esto pasa muy rápido. Calcula que un avión quede expuesto al ataque, a tus disparos 5 o 6 segundos. Si vos no le Claro, tiraste en 5 o 6 segundos, no le tires más ya porque está. ya te tiró de la voz, ¿viste? Ya te hizo pelota. Y nosotros nos dimos cuenta que ya por el modo era un avión enemigo y que le tenía que tirar. Pero este no le tiraba. Entonces dice, bueno, está a 12 kilómetros. Espere que le confirmo. Bueno, está a 8 kilómetros. Sí, espere, espere que le vamos a confirmar si es un avión propio. Sí, señor, rápido porque está a 6 kilómetros. El tipo lo estaba viendo. Esa batería, si hubiese tirado, lo hubiese derribado al Vulcan, porque el Vulcan pasó a 4.000 metros sobre el aeropuerto.
y nos descargó 21 bombas de 1000 libras y nunca le llegó la confirmación de si era amigo o enemigo. La confirmación fue que tuvimos las 2 primeras bajas eh, y, bueno, eso fue un infierno, porque son 21 bombas de 1000 libras. Eh, es un poder de un terremoto, era. El cielo se puso rojo, si bien era de noche, parecía de día, de las explosiones, y temblaba todo. Bueno, a partir de ahí saltamos de los catres a prender todos los equipos, todo el mundo prendió todo, bueno. Y mi jefe de batería, que era el primer teniente Spat, en ese ataque a la pieza de ejército se le corta la comunicación, el equipo de comunicación con el puesto comando, y queda sin que le respondan, queda sin comunicación. Entonces, todas las piezas en el aeropuerto sí teníamos comunicación entre nosotros. Y nuestro jefe de batería le dice, bueno, a partir de ahora todos a mis órdenes y fuego libre. No esperamos más la confirmación de nadie, ¿viste? Acá lo que se acerca le tiramos. Claro. Por eso en el ataque de las 8 de la mañana, donde atacan 9 aviones y Harrier el aeropuerto, fue una explosión. De abajo le tiramos con todo, todas las piezas, y uno escuchaba por radio, cada pieza que tiraba gritaba "Viva la patria". Es un sentimiento, la verdad que uno se lo lleva en los oídos para siempre, porque no era el "Viva la patria" común ese, era el "Viva la patria" en un campo de combate. Quien está contando su historia es Jorge Reyes, teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Su especialidad era la artillería antiaérea. Nos está contando la historia de la batería con la que viajó desde Mar del Plata a las islas y parte de aquel 1 de mayo. Jorge, 9 aviones mencionaste que los atacaron. 9 aviones, 9 Sea Harrier, que Harrier. La mitad tenía bombas para destruir la pista, que era el objetivo principal que tenían los ingleses, y la otra mitad para afectar al personal y piezas de artillería. Y después hicieron un reempleo y tiraron con cañones, lo que la verdad no era lo más indicado para ellos, pero se ve que también pusieron su cuota. ¿Derribos? Bueno, ahí yo no puedo confirmar ninguno, ¿no? De haber visto, pero 2 piezas nuestras sí confirmaron que habían derribado 2 aviones. En el combate ese de las 9 de la mañana se habían derribado 2 aviones. Uno instantáneamente y el otro que iba averiado, largando humo, ¿no? Y todo este segundo ataque de los aviones Sea Harrier también es cuestión, estamos hablando siempre milésimas, pocos segundos, ni siquiera, claro, sí. No, aparece el avión y es todo. Cuando vos defendés un objetivo tan importante, porque el punto estratégico más importante de la defensa argentina en Malvinas fue el aeropuerto. La batalla más grande fue la del aeropuerto, porque duró desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio, todos los días. Los ingleses sabían que destruían la pista del aeropuerto, se terminaban los vuelos, quedábamos aislados y se terminaba la guerra. Ya nosotros teníamos que negociar algo. Y la defensa del aeropuerto fue titánica. Entonces, cuando vos tenés un objetivo tan importante como eso, ya de movida te hablé de que la vía de incursión más importante estaba cubierta por las piezas de artillería más importantes. La vía de incursión de los ingleses más importante. Entonces, vos vas de acuerdo a la geografía, porque vos necesitas para el tiro una distancia, una línea visual. Si el avión viene detrás de una montaña, vos por supuesto no lo ves y no le podés tirar. Y normalmente se ajusta a que el avión venga escondido detrás de un cordón montañoso para tratar de sorprenderte. Resulta que ese cordón montañoso estaba tan pegado a la pista que para ellos, para el piloto, lo ponía en la situación que tenía que saltar y automáticamente tirar, pero lo hacía de una posición que lo dejaba a 90 grados de la pista. Entonces
Tenía que tener una precisión de loco para ponérsela. Era lo menos indicado. Todo el otro sector, que eran las vías favorables de ataque que tenían, donde ellos lograban mayor eficiencia, tenían que venir volando sobre el mar. Entonces le dificultaba muchísimo porque a nosotros lo veíamos de mucho más lejos, lo detectábamos con el radar y Claro. lo seguíamos visualmente y nos daba mucho más tiempo de preparación y demás. Así que bueno, fue un juego del gato y del ratón hasta el último día y parte estuvo en el acierto de poner una buena distribución de las piezas, aprovechando la geografía Claro. a nuestro favor. El otro punto fue que cuando nosotros detectamos que el piloto tenía que venir volando sobre el mar y sabía que estaba expuesto, empezamos a configurar los peines nuestros con cada 4 cartuchos poníamos ¿Qué es un peine? un peine es para cargar el cañón. Ujú. Vos no vas son cañones de tiro muy rápido. Vos no vas cargando de a uno los cartuchos. Tenés un peine que Con están varias. armados, claro, Varias con municiones. 5 municiones, Claro. ¿no? Entonces, nosotros poníamos 4 y una trazante, que tiene fósforo. Ujú. La trazante, que normalmente es explosiva también, pero normalmente se usa mucho en los tiros de práctica. Nosotros acá lo que queríamos usar era un efecto psicológico para que el piloto viera que le estábamos tirando. Entonces, hacíamos 2 cosas. Empezábamos a tirar antes, aunque estuviera fuera del alcance de tiro, aunque sabíamos que el proyectil no llegaba a esa distancia, pero queríamos que el piloto viera que lo teníamos en la mira. Entonces, que Claro. si se seguía acercando, lo derribábamos. Y son cañones de tiro tan rápido que ese solo cartucho de trazante, cuando vos ves el disparo de la ráfaga, es como una luz de una linterna que se enciende, porque son 2.200 disparos por minuto, es muchísimo. Claro. Y ese cartucho hace una luz como que fuera una linterna. Entonces, la sensación del piloto, donde le temblara un poco el pulso, el tipo no pegaba. Claro, porque además estamos hablando todo, Jorge, de cuestión de milésimas de segundos, entonces algo mal o se retrasa, ya está, perdió el ataque el piloto, digamos, también es importante por ese lado. No, era lo fundamental, Fundamental, porque claro. a nosotros, más que decir, bueno, derribé un avión, vos lo que tenés que dar respuesta es que no, acá está el objetivo, está la pista impecable, no, Claro. no le pegaron, pues la defendí, ¿viste? El derribar un avión es una circunstancia que se da en un determinado momento. El objetivo más importante para el artillero es defender el objetivo que tiene asignado. Y por eso, el 14 de junio, la pista llegó al final del combate en operación. El último día despegó el último Hércules y yo me acuerdo que estando prisionero veía oficiales de la Fuerza Aérea Inglesa que venían a recorrer la pista y no lo podían creer. El triunfo de esa batalla, Claro. ¿no? Además, como habías definido, la batalla más larga, que fue la defensa del aeropuerto de las Islas Malvinas, que mantuvo la conectividad hasta el último día. Recuerdo, estamos conversando con Jorge Luis Reyes, su libro Malvinas vinieron y les presentamos batalla. Pueden profundizar distintos aspectos de todo lo que vivió Jorge y su unidad en Malvinas. Insisto, está escrito de una forma hermosa que se lee en un rato, en una tarde. Si quieren, en 2 tardes, pero se lee muy rápido porque además querés seguir sabiendo, además de lo bien escrito que está, qué va pasando. Jorge, que me quedan menos de 10 minutos de programa. Dos cuestiones que ¿Ya sí pasó el programa? ¿Qué viste, es pasó? tremendo. Dos cuestiones que son importantes lo que van pasando ustedes. Primero, te quería preguntar de alguna otra defensa que recuerden por alguna particularidad tan especial. El 1 de mayo está claro por qué es tan importante, pero después quizás hay alguna de ustedes que es muy importante y para nosotros se nos pasa en lo que es las famosas efemérides. Pero antes de eso, vivieron en Malvinas el 25 de mayo. Sí.
¿Cómo fue aquel día patrio? No, te imaginas que un gran orgullo y la sensación de estar viviendo un momento histórico. La gente que no estaba en ese momento operando, que estaba en descanso, porque después, a medida que iba avanzando el combate, nos empezamos a dividir en dos turnos. Entonces, la batería no estábamos 100% toda la gente operando, sino nos dividíamos en dos turnos, un día uno y otro día el otro. Íbamos rotando para poder tener un descanso. Entonces, si vos estabas en descanso, te dedicabas a, a descansar, a Claro. charlar, respondías cartas y demás. Bueno, los que estaban en descanso habían armado un afiche con el 25 de mayo, Malvinas Argentinas, decía. Una emoción enorme. Y el 25 de mayo se produjeron varios ataques en el aeropuerto y ya el amanecer, yo me acuerdo que haber visto el amanecer del 25 de mayo, era una sensación, viste, de que estábamos cumpliendo una página en la historia argentina, ¿no? Celebrando ese 25 de mayo ahí. Y casualmente los ingleses lo eligieron también como una fecha clave para combatir. El almirante Woodward lo dice en su libro, ¿no? Pero que aquel día pensaba, lo entendía como un día distinto y que había que hacer cosas. Y también, por otro lado, que es para otra charla, también se convirtió en una paliza ese 25 de mayo, primero por la Fuerza Aérea Argentina, después por la aviación naval, porque se le hunde el Coventry y se le destruye el Atlantic Conveyor que traía toda la logística de Malvinas, ¿no? Para mí es el día más trágico a nivel de los ataques navales a los buques británicos, porque se le dio un golpe durísimo. Lo dice también el mismo almirante Woodward en su libro y en un documental. Dice, ese día pensé en rendirme, maldito 25 de mayo. Vos sabés que casualmente sobre eso, yo leí en un libro que escribieron unos periodistas ingleses que iban en el portaaviones. Escribieron un libro muy interesante sobre lo que fue la guerra aérea, esto visto desde el lado de los ingleses, ¿no? Y ellos cuentan que ese día hay una reunión en el puesto comando, en el portaaviones, y uno de los asesores, porque la primera fuente de información que tenían los tipos eran los Kelpers, Claro, ¿no? sí, sí. Entonces uno de los asesores informa en la reunión del Estado Mayor inglés que analizando la situación del aeropuerto era miserable, que las condiciones psicológicas nuestras estábamos destruidos, que no había ya más voluntad de pelear por el castigo que habíamos recibido y como que no deberían tomarlo más como objetivo el aeropuerto, como que había sido neutralizado. Y cuando el tipo está diciendo esto, cuentan estos periodistas, se abre la puerta y entra el de comunicaciones con un mensaje de los Kelpers. Eh, ah, no, automáticamente entra la información del hundimiento del Atlantic Conveyor, ¿no? Lo cual hace un silencio total y en ese momento se abre la puerta y entra un, el de comunicaciones y dice que se informaba del aterrizaje de dos aviones a reacción en el aeropuerto de Malvinas, que no estaba destruido ni estaba en operación. Y ellos conjeturaron que podían ser los que habían atacado el Atlantic Conveyor en un determinado momento. Y no, eran dos aviones Hermaki de la Armada que habían entrado y aterrizado, pero cronológicamente superpuesto con el ataque del Claro. Superetendard. Entonces generó esa confusión, pero a los tipos les demostró que el aeropuerto no estaba neutralizado. Claro, que estaba en operaciones. Jorge, me quedan los últimos minutos, me quedan 3 minutos. ¿Alguna fecha más importante que tengamos que tener en cuenta? Digo, ustedes, lo que es la defensa, en eso, además hasta la famosa informe Rattenbach elogia la defensa antiaérea en Malvinas. Pero ¿alguna fecha que es, che, esta, que no se te pase por algún motivo? Yo, bueno, tengo una personal que es la del 16 de mayo. Ese día nosotros teníamos fuera de servicio nuestro radar. eh,
por precisamente ese tema que te comenté, que le faltaba una pieza y la había ido a buscar nuestro técnico a Río Gallegos. Y para no quedarme sin hacer nada, porque los cañones pueden operar manualmente también, o tiran en automático o tiran manual. Fui y me puse en el lugar del jefe de pieza de uno de esos cañones, que normalmente es un suboficial. Me puse de jefe de pieza y cuando los suboficiales vieron que yo me ponía de jefe de pieza, vinieron y se pusieron en el lugar de los soldados y mandaron los soldados al refugio, ¿viste? Como abastecedores. Y reaccionamos a 3 ataques. El primero venía del mar, precisamente en el sentido longitudinal de la pista, y los suboficiales me decían, ahí está, ahí está. Yo no lo podía ver, miraba, buscaba por la mira y no lo veía. Vi que tiró la otra pieza de ejército y yo tiré por simpatía al mismo lugar que había tirado la pieza de ejército, pero me pasó el avión por arriba y no lo vi. El segundo ataque, le empiezo a tirar cuando está, sí, lo vi perfectamente, lo centro en la mira, pero usamos esta técnica que te decía de empezar a tirar fuera del alcance de tiro. Y ese avión tiró las bombas, no tiró ninguna otra pieza, la única que tiró fue la mía, y ese avión soltó las bombas en el mar, pegó la vuelta y se volvió. No atacó. Y la tercera tiramos todos. La tercera todos. Eh, Conversando con Jorge Reyes, teniente, Fuerza Aérea Argentina. Estaba pensando, Jorge, pero además estaba pensando entre la pregunta y el tiempo, así que voy a ir con esto. ¿Qué es Malvinas para Jorge Reyes? Bueno, para Malvinas somos nosotros, es nuestro suelo, es nuestra patria, ¿no? Yo creo que bueno, ese sentimiento está bastante arraigado en todo el mundo y tenemos que pelear por mantenerlo. No es fácil, ¿no? Porque soplan tiempos muy distintos, donde empieza a caer un poco en el olvido muchas de las cosas que vivimos. Y yo digo, bueno, va a llegar un momento en que nosotros tampoco vamos a estar para venir acá a la radio, porque ya no vamos a estar. Todos los días cuando abrimos la página de los veteranos de guerra, o falta alguno, ¿no? De a poco nos vamos yendo. Bueno, ojalá que ese sentimiento quede en la gente, por eso estas charlas, por eso compartir con vos en la radio, por eso escribir un libro, por eso tratar de dejar ese testimonio de lo que se vivió allá, porque es la identidad de nuestra nación. ¿Sabes qué decía eso? Y me acordé de Aguirre Faguet, que lo entrevisté este año. Se me vino a la cabeza esto que está pasando, ¿no? Entre los queridos combatientes y tantos otros. Jorge, agradecerte el tiempo. Vamos a presentar una vez más el libro. Malvinas, vinieron y les presentamos Batalla. Jorge Luis Reyes, con quien estamos conversando hoy. Además es el autor del libro, el autor de la historia, parte de la historia de Malvinas, como escucharon. Compren el libro porque es hermoso. Acá tengo marcado casa aquel, pero tengo un montón de cosas que además podría ir profundizando, pero está el libro, compren el libro. También está bueno, hay que leer también, y Jorge, que se tomó su tiempo para escribirlo y contarlo, bueno, allí lo encuentran con todo el equipo que laburó. Jorge, para ir cerrando y agradecerte primero, creo que es por lo menos a esta radio la tercera vez que venís, así que también agradecerte por ello, porque siempre esa amabilidad para con nosotros, para venir, contar tu historia, aunque el año pasado terminamos hablando, no me acuerdo quién de la Fuerza Aérea que después vino y me cargaba, y me decía, no, además le escribí, así que nos cargaba a los dos, porque terminamos hablando de tus vinos y no de tu historia de Malvinas. Yo le decía, bueno, ya con Jorge lo vamos a hacer, pero además lo hemos entrevistado, y vuelvo a atar para los que están en
escuchándonos, que la busquen y van a encontrar ahí la historia del vino. Jorge, agradecerte por venir, pero sobre todo por lo que hicieron en 1982, la forma que defendieron a nuestra nación. La verdad que es un verdadero orgullo, un verdadero honor, como nos han defendido en 1982 y lo alto que han dejado la vara para el pueblo argentino, el trabajo comunitario para la defensa. Bueno, todo ese ejemplo que se han convertido, y además nuevamente Malvinas nos muestra dónde está, quién es el verdadero enemigo de nuestra nación. Así que, Jorge, un lujazo y un honor. Cerrá la nota, la charla como vos quieras. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, por tu sensibilidad y además por tu esfuerzo, porque ya son muchos años que estás en este esfuerzo de divulgar la causa Malvinas, que Malvinas es el faro para nuestra nación. Nuestra nación está perdida, pero está perdida navegando por distintos rumbos, pero el rumbo claro de la soberanía y de la legitimidad se lo va a marcar Malvinas. Lo está llamando desde ese lugar. Así que, bueno, te agradezco a vos y a todos tus oyentes y un placer haber estado con vos. Un lujazo. Jorge Reyes pasó por Malvinas, causa central. Insisto, consigan, busquen su libro, vinieron y les presentamos Batalla para conocer en profundidad lo que vivió Jorge junto a su unidad. Un lujo, Jorge, la verdad, un lujazo. Toto Sadras en la puesta en el aire. Toto querido, gracias por todo. Mi nombre es Juan Natalicio. Nos vamos, gracias a todas las radios que transmiten Malvinas Causa Central. A Londres le decimos que a Malvinas volveremos. Y de la Antártida nunca nos iremos. Y recuerden que Argentina tiene héroes y son los héroes de Malvinas. Chau, gracias.